En el Japón feudal, el año 1598. Dickinel yacía en el barro, con su katana rota, su armadura destrozada y el señor al que había jurado lealtad muerto a su lado. La derrota había sido total, pública, vergonzosa. Cada precepto del código samurái repetía la misma frase: un guerrero que falla a su líder debe redimirse con la muerte. Seppuku, el suicidio ritual, era el camino limpio, honorable y esperado. Dicky lo apretó contra su vientre, le temblaba la mano. Un golpe seco y la humillación llegaría a su fin. Pero entonces le vino un recuerdo, las palabras que su padre le había dicho antes de morir: Dachi, cualquier tonto puede morir por el honor. Un verdadero guerrero vive por él. Esa noche, envuelto en barro, sangre y vergüenza, Dachi tomó una decisión que cambiaría todo. Yo no moriría. Me levantaría. Y nunca dejaría de levantarse. La esencia del camino samurái no es nunca caer, sino nunca permanecer caído. Nana Kurobi Yauki, cae 7 veces y levántate 8. Lo que nadie explica sobre nunca darse por vencido es que no se trata de sentirse fuerte. Se trata de elegir levantarse cuando todo dentro de ti está pidiendo a gritos que te rindas. La cuestión no es si llegará la derrota. La pregunta es, cuando llegue, ¿te levantarás o te rendirás? Capítulo 1. El despertar. Hace 3 meses, el guerrero que ahora se arrastraba por el barro había sido todo lo que debería ser un samurái. Dicky, a los 24 años, dominaba la katana, era leal al señor Takahashi, respetado en la provincia de Ikizan, confiado, tal vez demasiado confiado. Su padre, conocido como Dicky el Hierro, fue un luchador legendario. Había luchado en 40 batallas, nunca había perdido un duelo, había muerto con honor defendiendo a su señor. El joven Dachi había crecido bajo esa sombra. Todos esperaban que siguiera los pasos de su padre. Y él creyó que lo haría. Se había entrenado diligentemente, perfeccionó sus técnicas con la espada, estudió estrategias y cumplió con sus deberes sin falta. Pero nunca se había enfrentado a una batalla real. Nunca le habían hecho la prueba cuando la muerte era segura. Nunca había experimentado el momento en que todo se desmorona. Ese momento llegó una mañana de primavera de 1598. Las fuerzas del señor Takahashi, 300 samuráis, fueron emboscadas por el clan Uesugi. 800 guerreros los rodearon en un paso de montaña. No hay salida. Sin refuerzos. Muerte segura. Dicky permaneció al lado de su señor mientras avanzaba el enemigo. El primer choque fue puro caos, gritos, sangre, acero contra acero, hombres cayendo por todas partes. Dicky luchó bien al principio. Su entrenamiento lo sostuvo. Derribó a 3 oponentes y protegió su posición. Pero entonces, una flecha alcanzó el caballo del señor Takahashi y lo derribó. Los samuráis enemigos lo rodearon. Dicky se apresuró a defenderlo. Era el momento para el que toda su vida lo había preparado. Fue allí donde demostraría ser digno de la sangre de su padre. Luchó desesperadamente. 4 enemigos lo atacaron al mismo tiempo. Bloqueó un golpe y esquivó otro. Pero el tercero le dio en el hombro. Un dolor punzante explotó. La katana se le escapó de la mano ensangrentada. Un inmenso guerrero, que llevaba el emblema del comandante Uesugi, atacó directamente al señor Takahashi. Intervino Dachi. Sus espadas chocaron. Una vez. 2. Al tercer golpe, la espada de Dachi se rompió. El enemigo no dudó. Su espada encontró su objetivo, no Dachi, sino el señor Takahashi detrás de él. Dachi escuchó el grito ahogado de su maestro y lo sintió caer. El guerrero enemigo lo pateó a un lado como si fuera basura. Inútil, escupió. La batalla había terminado. La mayoría de los samuráis de Takahashi estaban muertos. Los supervivientes, incluido Dicky, fueron capturados. No resultó gravemente herido, solo el hombro. Yo sobreviviría. Y eso fue lo peor de todo. Sobreviviría cargando con la vergüenza de haberle fallado a su maestro. De ser descartado como un trapo. De ser llamado inútil. Esa noche, los Uesugi liberaron a los samuráis supervivientes, un insulto calculado. Vuelvan a sus aldeas.
Cuéntenles a todos cómo fracasaron. Ni siquiera merecen la muerte. Dachi caminó durante 3 días hasta su pueblo natal. Cada paso fue una agonía, no por dolor físico, sino por vergüenza. Su padre había muerto defendiendo a su señor. No había podido proteger a los suyos. Cuando llegó, su madre vio su rostro y entendió todo. El señor Takahashi está muerto. Lo decepcioné. Ella permaneció en silencio por un largo momento. ¿Qué vas a hacer? Lo que exige el honor. Seppuku. El rostro de la madre se endureció. ¿Es esto lo que tu padre hubiera querido? Murió luchando, no corriendo hacia la muerte. ¿Crees que el seppuku es honor? Es la salida fácil. Pero fallé. Entonces falla mejor la próxima vez. Levántate. Sigue levantándote. Eso es lo que hacen los guerreros. Pero Dachi no podía oír. La vergüenza era demasiado pesada. La deshonra, completa. Esa noche se preparó para el seppuku. Escribió su poema de muerte, limpió el solar, se vistió de blanco, se arrodilló en el jardín y colocó la espada contra su vientre. No lo logró. No por miedo al dolor, sino porque, en el fondo, una voz, tal vez la de su padre, tal vez la suya propia, susurró: esto no es el final. Este es el comienzo. Bajó la bolsa, se levantó y caminó hacia la noche. No tenía amo, ni honor, ni reputación, ni propósito. Pero él estaba vivo. Y si estuviera vivo, podría resucitar. Capítulo 2. El principio. El maestro de las 7 caídas. Dachi deambuló durante 2 semanas, sin rumbo, sin un plan, simplemente caminando. Dormía en los bosques, comía todo lo que encontraba, evitaba las aldeas donde cualquiera pudiera reconocerlo. Una noche llegó a un pequeño santuario en las montañas. Allí estaba sentado un anciano, alimentando a los pájaros. Vestía ropa sencilla, el rostro marcado por el tiempo, una presencia serena. Dachi estaba a punto de seguir adelante cuando el anciano habló, sin levantar la vista: caminas como un guerrero derrotado. Dachi se detuvo. ¿Cómo lo sabes? He visto a muchos guerreros derrotados. La mayoría elige 2 caminos, la muerte o el olvido en la bebida. Tú no elegiste ninguno de los 2. ¿Por qué? No sé. Sentarse. Dachi obedeció. El anciano finalmente lo encaró. Sus ojos eran penetrantes, agudos. Dime qué pasó. Dachi narró toda la historia, la batalla, la muerte de su señor, su fracaso, la vergüenza, la casi realización del seppuku. El anciano escuchó sin juzgar. Cuando terminó, asintió lentamente. ¿Sabes quién soy? No, venerable señor. Mi nombre es Miyamoto. Me han llamado Invencible. Los ojos de Dachi se abrieron como platos. Todos conocían ese nombre. Miyamoto Musashi, el mejor espadachín de Japón. 60 duelos, ninguna derrota. Ese título está mal, continuó Miyamoto. No era invencible. Fui derrotado muchas veces. Más de 60, en entrenamientos y batallas. Simplemente nunca permanecí derrotado. Les arrojó más semillas a los pájaros. ¿Conoces la diferencia entre yo y los que murieron en la primera derrota? Eras más fuerte. No. Fui más testarudo. Me negué a quedarme abajo. Miyamoto se puso de pie, sorprendentemente ágil para su edad. Vamos. Te mostraré algo. Condujo a Dachi a un pequeño dojo detrás del santuario. En la pared estaba escrito: Nana Kurobi Yauki, cae 7 veces, levántate 8. Miyamoto tradujo: este es el único principio que importa. Ni la habilidad, ni la fuerza, ni siquiera el coraje. Solo esto: cuando caigas, levántate. Cuando vuelvas a caer, levántate de nuevo. Sigue levantándote hasta que levantarte se convierta en tu naturaleza. Pero le he fallado a mi señor. Sí. Y si mueres ahora, ese fracaso será tu acto final. ¿Es ese el legado que quieres dejar? Dachi guardó silencio. Oh, continuó Miyamoto, puedes levantarte, aprender y hacerte más fuerte.
Honra a tu señor no con la muerte, sino convirtiéndote en el guerrero que él. El valor se mide solo por el éxito, cada derrota se convierte en una herida en el alma. Pero cuando dejas de lado el resultado y te concentras en el proceso, la derrota deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. El guerrero que se aferra a la victoria vive con el miedo constante de perderla. El guerrero que se aferra al aprendizaje no teme a nada, porque hasta la derrota lo alimenta. Miyamoto dibujó otro símbolo en la arena, un círculo dividido en dos mitades. De un lado escribió adjunto, por el otro, destacamento. Cuando te aferras a lo que no puedes controlar, la victoria, la aprobación de los demás, el pasado, te vuelves frágil. Pero cuando te sueltas y te concentras en lo que puedes controlar, tu postura, tu respiración, tu decisión de ponerte de pie, te vuelves inquebrantable. Dachi, ¿cuántas veces te has levantado hoy? 15, sensei. ¿Y cuántas veces te levantarás mañana? Tantos como sean necesarios. Exactamente. El desapego no es indiferencia. Es claridad. No ignoras el dolor de la derrota, pero tampoco dejas que te defina. Cada vez que te levantas, le estás diciendo a tu cerebro, este no es el final. Este es solo un paso. Y con el tiempo, tu cerebro lo cree. Capa 3. La filosofía del Kaizen. El maestro borró los dibujos en la arena y recogió una piedra lisa del suelo. Esta piedra, dijo, fue desgastada por el agua. No en un día, no en un mes, sino a lo largo de años. El agua no lo rompió. Ella le dio forma. Esto es un verdadero entrenamiento, no una batalla épica, sino pequeñas acciones repetidas hasta que la debilidad se convierte en fuerza. Los griegos llamaban a esto arete, excelencia como hábito. Los japoneses lo llaman kaizen, mejora continua. El nombre no importa. El punto es que no tienes que ser perfecto hoy. Solo necesitas ser un poco mejor que ayer. Dachi frunció el ceño. ¿Pero cómo sé si estoy mejorando? ¿Si pierdo cada vez? Miyamoto sonrió. Ya estás mejorando. Antes perdías y te rendías. Ahora, pierdes y preguntas, ¿qué aprendí? Antes veías la derrota como un veredicto. Ahora lo ve como un diagnóstico. Este cambio es más poderoso que cualquier técnica. Señaló el dojo. Mire a estos estudiantes. Algunos ganarán muchos duelos. Otros ganarán pocos. Pero los que realmente importan no son los que más ganan. Ellos son los que nunca dejan de intentarlo. Capa 4. El mito del talento. Uno de los estudiantes más jóvenes, Kenji, levantó la mano. Sensei, pero algunos nacen con más talento. ¿Cómo competir con ellos? Miyamoto se rió. ¿Talentoso? Kenji, déjame contarte una historia. Hay un herrero en Kioto que forja las mejores espadas de Japón. No nació sabiendo. Cuando era aprendiz, se quemó las manos, se cortó los dedos y arruinó decenas de piezas antes de fabricar una espada decente. Un día, un samurái vino a su taller y le dijo, «¿Tienes manos de artista?» El herrero respondió, «No. Tengo las manos de alguien que no se rindió». El talento es solo el punto de partida. Lo que viene después, la disciplina, la paciencia, la capacidad de levantarse, es lo que convierte a un aprendiz en un maestro. Se volvió hacia Dachi. ¿Crees que gané mis primeros duelos porque tenía talento? No. Gané porque perdí más que nadie aquí y me quedé en pie. El talento es como una semilla. Sin agua, sin sol, sin cuidados, muere. Pero si lo riegas todos los días, incluso si no ves un crecimiento inmediato, algún día se convertirá en un árbol. Y entonces nadie te preguntará si naciste con talento. Solo verán los frutos. Capa 5. La trampa del orgullo. Miyamoto cogió una espada de madera y la equilibró en su palma. El orgullo es el mayor enemigo del guerrero. No un orgullo legítimo, el que surge de saber que hiciste lo mejor que pudiste, sino un orgullo que exige perfección. Este tipo de orgullo susurra, si no puedes ganar, no vale la pena intentarlo. Te hace rendirte antes de empezar. Convierte cada derrota en una prueba de que no eres lo suficientemente bueno. Dachi bajó los ojos.
Conozco ese orgullo. Todos lo sabemos, dijo Miyamoto. Pero he aquí el secreto, el orgullo no se vence con la humildad. Se derrota con acción. Cada vez que te levantas, le estás diciendo al orgullo, tú no decides mi valor. Y con el tiempo, pierde su poder sobre ti. Señaló el kanji en la pared, Nanakorobi Yaoki. 7 caídas, 8 subidas. No es un lema. Es una promesa. Una promesa que te haces a ti mismo, no importa cuántas veces caigas, siempre te levantarás. El silencio se prolongó. Los estudiantes miraron al suelo, absorbiendo las palabras. Miyamoto rompió el momento con un gesto repentino. Basta de teoría. Entrenemos. Hoy lucharás hasta caer. Y luego se levantarán. Y volverán a luchar. Porque un guerrero no se define por la cantidad de veces que gana. Se define por la cantidad de veces que te niegas a quedarte abajo. Dachi tomó su espada y sintió el familiar peso de la madera en sus manos. Pero ahora el peso se sentía diferente. Ya no era una carga. Fue un ancla. Algo que lo mantuvo adelante cuando el mundo intentó derribarlo. Miró a Miyamoto, que ya estaba en posición de lucha, y supo, la verdadera prueba era no ganar. Era para continuar. Incluso cuando ya no había fuerzas. Incluso cuando nadie estaba mirando. Incluso cuando el único testigo era su propio corazón. El vacío mismo. En la oscuridad, no había enemigos a los que enfrentarse, solo la mente, que susurraba dudas como sombras que se arrastraban a lo largo de paredes invisibles. No eres lo suficientemente fuerte. Esto no tiene sentido. Nadie sabrá si te rindes. Dachi apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. No era la oscuridad lo que le asustaba, sino la posibilidad de creer en ella. Luego respiró hondo y repitió las palabras que Miyamoto le había enseñado: el miedo es solo un invitado. No es necesario que le ofrezcas té. Al tercer día, cuando se abrió la puerta, Dachi emergió no como un hombre liberado, sino como alguien que había aprendido a llevar la oscuridad dentro de él sin dejar que eso lo defina. Montaña 3, la prueba del silencio. Miyamoto lo envió a una cabaña aislada en las montañas, donde pasaría 7 días sin hablar, sin escribir, sin ningún tipo de comunicación. La soledad no era el desafío, era la compañía de sus propios pensamientos, que se hacían cada vez más fuertes en ausencia de distracciones. Al cuarto día, llegó la ira contra él mismo, contra Miyamoto, contra el mundo por exigirle tanto. Al quinto lo visitó la tristeza, pesada como una armadura oxidada. En el sexto, el aburrimiento, tan denso que parecía asfixiarlo. Pero el día 7 algo cambió. El silencio dejó de ser prisión y se convirtió en espejo. Dachi vio, por primera vez, que sus emociones no eran él. Eran solo visitantes, pasajeros. Y él, el anfitrión, podía elegir cuándo ofrecerles refugio. Montaña 4, la prueba del hambre. Dachi se quedó en un bosque con solo un cuchillo y una cantimplora de agua. Sobrevive durante 5 días, dijo Miyamoto. Si necesitas ayuda, grita. Pero si gritas, empieza de nuevo. El primer día, el hambre era una presencia incómoda, como un animal que te roía las entrañas. En el segundo, ella se convirtió en una compañera constante, susurrándole promesas de comida fácil si él cedía. En el tercero, Dachi aprendió a distinguir entre el hambre real y el hambre de la mente. Cavaba raíces, pescaba con las manos, comía insectos sin repugnancia. Al cuarto día ya no sentía hambre. Solo sentía el peso de su cuerpo, ligero como si se hubiera deshecho de algo que ya no necesitaba cargar. Cuando Miyamoto lo encontró al quinto día, Dachi estaba sentado junto a un arroyo, observando el reflejo de un hombre que ya no temía la escasez. Montaña 5, la prueba del dolor. Miyamoto lo llevó a un campo abierto y le ordenó arrodillarse sobre rocas afiladas durante 12 horas. El dolor es un maestro, dijo. Ella no miente. Las primeras horas fueron un tormento. Cada movimiento enviaba oleadas de agonía a través de sus piernas. Dachi intentó distraerse, contar las estrellas, recitar poemas, pero el dolor era insistente, como un tambor golpeando en su cráneo. Entonces recordó las palabras de un viejo samurái que Miyamoto había citado.
El dolor es el fuego que quema las impurezas. Si huyes, te consumirá. Si lo enfrentas, te purificará. Dachi dejó de luchar. Dejó que el dolor existiera, sin resistencia. Y, para su sorpresa, se transformó. Ya no era un enemigo, sino una frontera que podía observar sin ser dominado por ella. Cuando pasaron las 12 horas, Dachi se levantó tranquilamente, como si acabara de despertar de un sueño profundo. Montaña 6, la prueba de la traición. Miyamoto reunió a los demás estudiantes y anunció que Dachi sería expulsado del dojo por deshonra. No pasó todas las pruebas, mintió. No mereces entrenar aquí. Las miradas de los compañeros cambiaron. Algunos miraron hacia otro lado, avergonzados. Otros lo miraron con desprecio. Uno de ellos, un joven llamado Ren, escupió a sus pies. Nos avergüenzas, dijo. Dachi sintió que el suelo se abría debajo de él. No fue el dolor físico lo que lo sacudió, sino la confianza rota, el peso de las palabras que lo etiquetaron como un fracaso. Por un momento quise gritar, explicar, suplicar. Pero entonces recordó, la verdad no necesitaba defensa. Simplemente inclinó la cabeza y dijo, ya veo. Miyamoto lo miró en silencio. Ahora sabes lo que es ser juzgado sin pruebas. Lo que es cargar con el peso de una mentira. Y, aún así, elegir no doblegarse. Montaña 7, la prueba del vacío. Dachi fue llevado a un acantilado junto al mar, donde se suponía que pasaría la noche sentado, mirando al horizonte. No hay ninguna tarea, dijo Miyamoto. No hay ninguna meta. Solo sé. Las primeras horas fueron fáciles. El viento, el sonido de las olas, la inmensidad del cielo, todo parecía una bendición. Pero a medianoche llegó el vacío. Sin lucha, sin dolor, sin propósito, Dachi se sentía pequeña, insignificante. ¿Para qué es todo esto?, pensó. ¿Para qué entrenar? ¿Para qué levantarse? ¿Para qué seguir, si al final todo se disuelve como la espuma en el mar? Cerró los ojos y dejó que la pregunta resonara, sin respuesta. Y entonces sucedió algo extraño. El vacío dejó de ser un abismo y pasó a ser un espacio. Un lugar donde ya no había necesidad de demostrar nada, de ser algo, de lograr algo. Simplemente existe. Cuando salió el sol, Dachi no se sintió victorioso. Se sintió libre. Miyamoto lo encontró al amanecer. Ahora estás listo, dijo. No porque haya superado las pruebas, sino porque ha aprendido que no hay nada que superar. Solo el siguiente paso. Dachi miró al horizonte, donde el mar y el cielo se unían en una delgada línea. Sabía que el viaje no había terminado. Pero por primera vez no tenía miedo de lo que estaba por venir. Porque, al final, no importó cuántas veces me caí. Lo que importaba era que siempre se levantaría. Y eso, más que cualquier técnica o fuerza, fue lo que lo convirtió en un guerrero. En batalla, y yo también podría haber muerto ese día. Pero la muerte no es el fin para quien sabe levantarse. Es solo un paso más. Dachi se miró las manos, marcadas por cicatrices nuevas y viejas. Cada uno de ellos contó una historia, de caídas, de dolor, de momentos en los que casi se dieron por vencidos. Pero allí estaban, todavía de pie, todavía capaces de empuñar una espada, sostener una rama para ayudar a alguien a levantarse o escribir las palabras que algún día enseñarían a otros, lo que él había aprendido. Miyamoto rompió el silencio, su voz era tan tranquila como el viento entre los árboles. Una vez me preguntaste por qué te elegí. No fue por tu habilidad con la espada, ni por tu fuerza. Fue porque, en el fondo, vi algo en ti que ni siquiera tuviste. La capacidad de levantarte cuando todo te decía que te quedaras abajo. Dachi miró hacia arriba. ¿Qué pasa si me caigo otra vez? ¿Qué pasa si la próxima vez no puedo levantarme? El maestro sonrió, como si la pregunta fuera exactamente lo que esperaba oír. Entonces caerás. Y luego te levantarás. Y volverás a caer. Y te levantarás de nuevo. Hasta que un día, te darás cuenta de que ya no es la caída lo que importa, sino el movimiento de levantarte. Eso es lo que te convierte en un guerrero, no la ausencia de caídas, sino el rechazo a permanecer en ellas. El sol ya se estaba poniendo,
tiñendo el cielo de tonos naranja y morado. Dachi respiró hondo y sintió que el aire fresco llenaba sus pulmones. Ya no había dudas ni miedo a lo desconocido. Solo existía la certeza de que dondequiera que lo llevara la vida, seguiría adelante. Porque ahora lo sabía, no era la victoria lo que lo definía, sino el coraje de continuar. Miyamoto se puso de pie y extendió la mano para ayudar a Dachi a levantarse. Ahora, vete. El mundo necesita guerreros que sepan levantarse. Y recuerda, no importa cuántas veces caigas. Lo que importa es que siempre habrá una octava vez. El hierro no se llamaba así porque nunca caía. Lo llamaban así porque siempre estaba de pie. Incluso antes de que nacieras, él ya había enfrentado derrotas aplastantes. Perdió batallas, falló misiones, cometió errores, pero siempre se levantó. Eso es lo que lo hizo legendario. Y ahora os estáis volviendo iguales, no porque seáis más talentosos que los demás, sino porque os negáis a quedaros abajo. Este rechazo, esta determinación obstinada e implacable de levantarse es la única cualidad que realmente importa. Miyamoto puso ambas manos sobre los hombros de Dachi. Llegaste aquí destrozado, buscando la muerte. Sal de aquí irrompible, listo para la vida. Esta transformación, de caer a levantarse de nuevo, es el mayor logro de un guerrero. Cada derrota que enfrentes a partir de ahora, lo sabrás, este no es el final. Es solo otra caída antes de otro ascenso. Y mientras sigas ascendiendo, nada podrá derrotarte realmente. Dachi hizo una profunda reverencia. Gracias, Sensei. ¿Por enseñarme a ponerme de pie? No. No te enseñé a levantarte. Ya llevabas esta cualidad dentro de ti. Simplemente mostré que estaba ahí. Lo difícil fue que elegiste levantarte, 700 veces, cuando rendirte hubiera sido más fácil. Esa noche, Dachi se sentó sola en la sala de meditación. Miró el kanji Nanakorobi Yaoki y comprendió completamente, el camino del guerrero no es evitar el fracaso. Es hacer que el fracaso sea irrelevante al volver a levantarse siempre. La victoria no está en no caer nunca. La victoria está en no quedarse nunca abajo. La fuerza no está en ser inquebrantable. La fuerza está en derribarte y reconstruirte cada vez más fuerte. El honor no está en evitar la derrota. El honor está en afrontar la derrota con dignidad y levantarse igualmente. El mundo te derribará. La vida te aplastará. Se perderán batallas. Los caballeros morirán. Los sueños se harán añicos. Nada de eso importa si te pones de pie. Caer 7 veces. Levántate 8. Esa es la única matemática que importa. 10 años después, Dachi estaba en su propio dojo, ahora maestro, ya no discípulo. Su reputación no había crecido por ser invencible, sino por ser inquebrantable. Un joven samurái estaba arrodillado ante él, de 18 años, con los ojos marcados por la derrota reciente y una profunda vergüenza. Maestro Dachi. Fallé en mi primera batalla. Me escapé. Mi señor casi muere a causa de mi cobardía. Vine aquí para aprender cómo restaurar mi honor a través del seppuku. Dachi miró a ese joven y se vio a sí mismo una década antes, destrozado, avergonzado, dispuesto a darse por vencido ante la muerte. Levántate, dijo en voz baja. El joven obedeció. ¿Cómo te llamas? Kenji. Kenji. ¿Crees que el seppuku restaurará tu honor? Es la única manera. Fallé. Fracasaste una vez y ahora quieres que tu último acto sea rendirte. ¿Es esto un honor? Kenji parecía confundido. Dachi caminó hacia la pared y señaló el kanji. Cae 7 veces, levántate 8. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Que no deberíamos rendirnos? Es más profundo que eso. Significa que caer no es un fracaso. Permanecer caído es un fracaso. La medida de un guerrero no está en evitar una caída, sino en levantarse después. Puso su mano sobre el hombro de Kenji, y en ese momento sintió la misma presencia que había sentido cuando Miyamoto le había enseñado, como si estuviera hablando no solo a ese niño, sino a todos los guerreros que algún día enfrentarían ese momento. Kenji, escucha con atención. Estás en una encrucijada. Detrás de ti está la muerte, rápida,
limpia, aparentemente honorable. Pero es el camino del cobarde disfrazado de honor. Es rendirse porque te caíste una vez. Delante de ti está el camino del guerrero. Más difícil. Más extenso. Caerás muchas más veces. Pero con cada caída te levantarás y cada ascenso te hará más fuerte. La voz de Dachi adquirió la misma cualidad que había oído en Miyamoto y Takada-sensei, como si hablara a través del tiempo mismo. No estás solo en este camino, Kenji. A lo largo de la historia, los guerreros se han enfrentado a lo que tú enfrentas ahora, la vergüenza de la derrota, la tentación de rendirte, la elección de levantarte de todos modos. Señaló el patio de entrenamiento, donde otros discípulos practicaban. Míralos. Todos los guerreros aquí ya han caído. Algunos una vez, otros 100 veces, pero todos optaron por ponerse de pie. Esta elección te conecta con todos los guerreros que se negaron a quedarse abajo, pasado, presente y futuro, recorriendo el mismo camino. Dachi miró directamente a Kenji, pero sus palabras parecían dirigidas a algo más grande que ese único estudiante. Si estás listo para recorrer este camino, cayendo y levantándote, rompiéndote y reconstruyéndote, enfrentando derrota tras derrota hasta que nada pueda detenerte, entonces el entrenamiento comienza ahora. Mañana no. Ahora. Únase a nosotros, no solo en este dojo, sino en la eterna hermandad de guerreros que nunca se rinden. La elección es tuya, morir una vez y ser olvidado, o resucitar una y otra vez y volverse inquebrantable. Elija el ascensor. Elija siempre el ascensor. Los ojos de Kenji se llenaron de lágrimas, pero enderezó su postura. Elijo levantarme, maestro. Bien. Dachi le entregó un Bokeiken. Entonces comenzamos. Hoy caerás 10 veces. Y 11 se levantarán. Mañana, 20 caídas y 21 subidas. Continuaremos hasta que caer se vuelva tan natural como respirar y levantarse sea automático. Se volvió hacia los otros estudiantes. Todos, este es Kenji. Hoy se suma a la hermandad de los que se levantan. Dale la bienvenida. Los discípulos se inclinaron. Kenji le devolvió el gesto, con lágrimas fluyendo, pero la determinación ardiendo en sus ojos. Dachi lo vio tomar su lugar en el patio de entrenamiento y pensó en Miyamoto, en Yamada, en su padre. Todos guerreros que habían aprendido la misma lección. No es necesario ser el más fuerte para volverse inquebrantable. Simplemente levántate una vez más de las que te caes. Caer 7 veces. Levántate 8. Este es el camino del guerrero. Esa es la única manera. El guerrero que nunca se rinde sabe que la vida lo derribará. Repetidamente. Brutalmente. Sucio. Fallarás. Perderás. Te enfrentarás a momentos en los que rendirte parece la única opción lógica. Pero eres un guerrero. Y los guerreros no se quedan abajo. Caer 7 veces. Levántate 8. No porque sea fácil, sino porque es lo que eres. Camina con presencia. Levántate con propósito. Vuélvete irrompible.